¿Qué hacemos con las noticias falsas? ¿Qué hacemos con los bulos? ¿Qué hacemos con estos pseudomedios que las amplifican y también con esos políticos que las utilizan después para la disputa política diaria, para sus discursos e incluso algunos jueces, chanchulleros como no, que utilizan esas noticias falsas para admitir a trámite querellas como las de Manos Limpias, intentando pues acabar con un gobierno por otras formas que no son precisamente las urnas? ¿Qué hacemos con todo ello? Bueno, pues esta es una pregunta que sobrevuela durante los últimos meses, porque esto ya es absolutamente irrespirable, quiero decir. Noticias de una mujer que se llama Begoña Gómez en Cantabria, que la confunden con la mujer del presidente del gobierno y entonces dicen que ella ha cobrado no sé qué subvenciones cuando es mentira. Admitiendo a trámite querellas basadas simplemente en 8 recortes de prensa, entre las cuales se incluyen muchas inexactitudes, medias verdades y algunas que son literalmente falsedades. Bulos como, yo que sé, que la mujer del presidente del gobierno es una persona trans. Bulos como el del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, diciendo que Pedro Sánchez se iba de vacaciones a no sé dónde porque lo había leído en Twitter y resulta que era mentira. Y no tiene ningún tipo de consecuencias. Y esos medios de comunicación, mientras tanto, ¿sabéis de dónde sacan el dinero? Pues de esas mismas instituciones, o más bien dicho, políticos, que los financian para después poder utilizar sus discursos. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues es el debate del momento y han invitado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Calidad Democrática, al director del diario.es, ya sabéis, el medio de comunicación que destapó el asunto del novio de Ayuso, de los 350.000 euros que defraudó Hacienda, ya comprobado, admitido por él mismo, por el novio, a pesar de que Ayuso dijese lo contrario, y que, curiosamente, recibió literalmente amenazas por parte del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, diciéndole que les iban a triturar y que les iban a cerrar el medio. Ha estado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Calidad Democrática, y ha dicho unas cuantas cosas. Aquí vamos a ver concretamente su respuesta a intervenciones de los diputados del Partido Popular y de Vox, que han estado diciendo, bueno, pues alguna que otra cosa bastante alejada de la realidad. Vamos a escucharlo. Decía que sería poco deseable que hubiese un espacio del gobierno en los medios de comunicación donde el gobierno pudiera publicar lo que quisiera. Eso aparece en la ley de prensa actual. Es lamentable, pero justo eso aparece en la ley de prensa en vigor. Obviamente ningún gobierno lo ha querido utilizar, esa potestad que tiene, que aparece en la ley en vigor, forma parte de los artículos que se quedaron después del recorte que se hizo con la llegada de la Constitución, que se eliminó buena parte de lo más impresentable de esa ley de Franco y de Fraga, pero esa parte se dejó. Es decir, que no haría falta... El representante del Partido Popular, que también es tertuliano en La Sexta. Ninguna reforma bolivariana, porque la ley actual, aunque afortunadamente no se cumple, permite esa aberración. Me parece. Es que, básicamente, antes de seguir, el argumento básico, en 10 segundos, es que dicen que el gobierno quiere aprobar una ley que recorte la libertad de prensa, cuando son ellos los que están diciendo vamos a triturar, vais a tener que cerrar cuando sacan noticias que no les gustan. Pero esa es la idea, ¿no? Que España es una dictadura, siguiendo la línea de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que ahora pacte el Consejo General del Poder Judicial, y entonces esta república bolivariana, la que quieren convertir en Venezuela, quiere callar a la prensa libre. Ese es el marco que impone Vox y que impone el Partido Popular, para que estemos un poco en el contexto de lo que va a responder ahora Ignacio Escolar. Es un error, lo pida quien lo pida. Pero me parece sobre todo un error que esté en la ley y que no se haya quitado. Claro, es que ya está que la sea ley. La ley en vigor. La ley en vigor establece que a través del Ministerio de Información, habría que montar un Ministerio de Información, eso sí, pero que a través del Ministerio de Información se puede publicar, los periódicos estamos obligados a publicar cualquier cosa que nos cuenten. Esa es la ley que tenemos ahora y yo creo que es deseable que se quite. Luego, sobre el tema del CIS. Yo creo que hay que diferenciar entre información y opinión. Nosotros intentamos hacerlo. Sé que a veces no lo logro y es una cosa que mis periodistas escuchan de mí a todas horas. Tenemos que separar la información de la opinión. Que el CIS dice algo es una información. Le leo lo que dijimos en opinión. Un artículo publicado, nosotros no tenemos editoriales, es también otra decisión propia del periódico. Creemos que las personas jurídicas no tienen opinión, pueden tener intereses, deudas, accionistas, pero opinión no tienen. Pero una persona física que escribe en el diario, que es Héctor Cebolla, publica un artículo que se titula «Otro CIS es posible y necesario», donde criticábamos muchas de las cosas que está haciendo el actual CIS. No me puede poner usted como ejemplo la televisión gallega. Ustedes tienen allí una manifestación permanente desde hace casi 2 años de los trabajadores criticando las injerencias políticas, porque ojalá la televisión gallega y otros medios públicos tuviesen la regulación que sí que tiene Radio Televisión Española, que tiene una serie de, en fin, una presencia de la oposición, un nombramiento cualificado del órgano de gobierno, cosas que desafortunadamente solo se cumplen en la televisión pública nacional y no se cumplen en muchas televisiones públicas autonómicas, en medios autonómicos de distinto color político. Hablemos directamente, lo pongo encima de la mesa, no vamos a disimular. Telemadrid, ¿qué narices pasa con Telemadrid? A mí que vengan desde el Partido Popular con esta dignidad, con esta prepotencia, a decir que la libertad de prensa en Radio Televisión Española. El otro día, ¿sabéis qué estaban haciendo? Lo podéis buscar. Estaban criticando
a Televisión Española porque por contrato le habían garantizado a Silvia Chorrondo, presentadora de las mañanas de Televisión Española, de la hora de la 1, que tenía libertad de opinión en el programa. Y es como, ¿de verdad estáis criticando eso? Lo hicieron en el Congreso de los Diputados, criticar literalmente que una periodista tuviese libertad de información, libertad de opinión para decir lo que ella piense. Y se pensaban que eso era la mejor defensa de la libertad democrática de información. O sea, estaban criticando que una periodista pueda decir lo que le venga en gana, diciendo que eso era algo malo para la libertad de prensa. Yo de verdad, o sea, hay ocasiones que pienso que el Partido Popular ha perdido completamente el norte y esa fue una de ellas, intentando criticar a Radio Televisión Española por garantizar la libertad de sus periodistas. Alucinante. Pero es que es más allá. El Partido Popular criticando eso teniendo Telemadrid. Bueno, aquí ya lo acaba de mencionar Ignacio Escolar, lo que pasa en Galicia, llevan manifestándose todas las semanas por el control político exhaustivo del Partido Popular. Pero es que en Telemadrid, narices, si hemos visto una boda de Martínez Almeida en directo, en una televisión pública. Imaginad el grito en el cielo que habría puesto la oposición, la derecha de este país, si hubiese habido una boda o cualquier cosa, un cumpleaños, una celebración medianamente parecida o menor a la que vimos en Telemadrid en la televisión pública española, de un ministro del gobierno de España o del propio Pedro Sánchez. Imaginad la que se habría liado. Y con razón, porque no estamos para ver en televisiones públicas que se pagan con el dinero de todos una transmisión en directo de una boda de un político particular, en este caso de Almeida. Es una cosa completamente delirante. Y evidentemente Ayuso andando por ahí, Feijóo invitado, hasta el rey Juan Carlos I para intentar lavar su imagen a través de la boda de Almeida, en directo, en una televisión pública. Y estos son los que después hablan de control de la televisión, de verdad. Poned también una tertulia. Cualquier mañana le dais el botón de encender televisión, hacéis el gran esfuerzo de avanzar hasta Telemadrid. Si no vivís en Madrid, pues bueno, pues no lo podréis hacer. De eso que os libráis, no os perdéis gran cosa. Pero si lo hacéis, atended a lo que pasa cualquier día en Telemadrid. Y eso lo llamáis libertad, pluralidad ideológica. Hombre, por favor, tapaos un poco antes de dar lecciones al resto. Y yo creo que en el espíritu de esa ley europea que citaba antes está precisamente que la TVG se parezca más a la televisión española y que sea realmente de todos los españoles y no solamente del gobierno de turno. Y luego sobre eso que me decía de ser más crítico, igual de crítico con el gobierno con la oposición. Nosotros en el diario.es tenemos una serie de principios editoriales. Unos principios que son públicos, muy pocos medios lo hacen. Nosotros tenemos un estatuto que se puede consultar, que está a disposición de todos nuestros lectores, donde explicamos cuáles son las prioridades editoriales y cuál es la línea editorial del diario. Y ahí defendemos una serie de cuestiones. Nosotros podemos ser críticos con el gobierno, pues con cómo ha gestionado la valla de Melilla, por ejemplo. Lo somos. Y lo han sido muy fuerte. O podemos ser críticos del gobierno con esto del CIS, lo somos. Lo que no vamos a compartir es el mismo tipo de críticas que tienen ustedes, porque es nuestra propia línea editorial la que decide cuáles los asuntos que creemos criticables en el gobierno y cuáles no. Se puede criticar, que es algo que hemos discutido en muchas ocasiones, al gobierno de Sánchez por haber cambiado de opinión con la ley de amnistía, sin duda. Pero nuestra crítica principal, y viene de antes, es no haber dado una solución al problema catalán, que creo que sí que soluciona la ley de amnistía. Y no es una crítica diciendo que España se acaba, que es la crítica que espera el Partido Popular que tenga que hacer todos los medios. Hombre, no tenemos que compartir vuestra opinión respecto a eso, y menos si es tan ridícula como diciendo que España se acaba, que es lo mismo que lleváis diciendo desde el año 2018. Se puede hablar mucho sobre la amnistía y criticar muchas cosas sobre el asunto catalán, relación con el Estado, la relación con Junts, con Esquerra, pero no compartiendo vuestros argumentos, que además, o sea, perdonad que os lo diga, pero es que son cutres, son demenciales. Que España se rompe, que España se acaba, dicen por enésima ocasión en ese mes. Y España, spoiler, no se acaba. Y también creo que... yo antes creo que en mi intervención lo he dejado claro. A mí me preocuparía mucho cualquier regulación de la prensa que pudiera ser usada con un gobierno distinto al que hay hoy. Yo creo que las leyes se hacen pensando en que cualquier día gobierna Donald Trump. Claro. Y tienen que estar pensadas para que, independientemente del color político, de la simpatía, antipatía, de cómo esté regulada, no sean una amenaza para los medios. A mí la verdadera amenaza me parece la ley actual, que, como le decía, permite publicar originales o permite sancionar desde el punto de vista administrativo a los medios de comunicación. Esa es la ley vigente. Nadie se atreve a aplicarla porque nadie tiene la vergüenza torera de hacerlo. Nunca, en los 40 años que llevamos de democracia. Pero espero que no nos encontremos en el futuro
no tengamos que lamentar en el futuro que llegue un gobierno que sí que se atreva a aplicar lo que viene en la ley en vigor, que es terrible, ¿eh? Les pido por favor que la lean, porque además de sonrojante, porque en el preámbulo habla de los principios del movimiento nacional y cosas así, firmado por Franco. Después en el propio texto se habla de esto, sanciones administrativas a los medios de comunicación, obligatoriedad de publicar los originales que manda el Ministerio de Información. En fin, se quitó muchas de las cosas que se había hecho mal en la ley más duras, en la ley franquista, que no tenía la censura previa, ese fue el paso de esa ley, pero sí que tenía, por ejemplo, que era el gobierno quien decidía quién podía ser director y había una habilitación ministerial. Eso se quitó. Pero muchas cosas que se dejaron, que en el 77 parecieron razonables, quiero entender, porque por eso se dejaron, siguen en vigor. Y es una amenaza real para los medios que esa ley siga en vigor y pueda llegar en el futuro un gobierno que se atreva a cumplirla. Sería, de verdad, mucho más peligroso que cualquier reforma que se pueda... Un gobierno que adivinaba en el horizonte que habría sido uno de Feijóo, ¿con quién? Pues con Santiago Abascal, vicepresidente del gobierno, Espinosa Monteros en el ministerio, Ortega Smith en el ministerio. ¿Creéis que a ellos les temblaría la mano en aplicar un articulado franquista que permitía el control de medios de comunicación si tuviesen la oportunidad? Pues evidentemente no, porque son lo que son. Ahí tiene toda la razón y es muy sensata esta opinión de Ignacio Escolar diciendo hay que gobernar y generar leyes pensando que igual mañana tú no gobiernas y que eso mismo que tú aprobaste se puede utilizar en tu contra. Por eso es muy importante no aprobar leyes que a ti te parecen que son súper beneficiosas para ti porque puedes controlarlo todo, pero mañana dejas de gobernar y lo utilizan en tu contra. Así que hay que legislar teniendo eso muy en cuenta. Ahora vamos a la parte en la que va a hablar sobre sus prioridades editoriales que legítimamente tienen para decir qué información se da o no, y eso evidentemente es una decisión ideológica. ¿Prefieres hablar o de lo muy bien que le va al IBEX 35 o de lo muy jodido que tiene la gente llenar la cesta de la compra? Pues es una decisión editorial y igual no puedes hablar de todo, tienes que decir qué es lo que pones en portada ese día. Y hablando de eso también va a contestar a Vox porque evidentemente el portavoz de Vox ha metido su cuña racista para intentar decir que medios de izquierdas tapan la realidad dramática de la inmigración en nuestro país. Vamos a escuchar. Cualquier medio tiene que presentar a sus lectores, uno, cuál es eso que hacemos nosotros de nuestro estatuto, cuáles son tus prioridades editoriales y que entiendo que son una decisión individual de cada medio. Por ejemplo, nosotros consideramos prioritario informar de la crisis climática y consideramos prioritario informar del coste de la vida en la cesta de la compra y consideramos menos prioritario informar sobre el mercado de valores de Wall Street. Y esto es una decisión editorial, en parte se puede llamar ideológica, que te lleva después a poner el foco en determinados asuntos y otros no. Contesto con esto al portavoz de Vox que me preguntaba por el tema de la noticia de la persona asesinada este fin de semana en Alicante, en Denia. Nosotros, además de la edición local, la edición autonómica en Valencia, tenemos una edición local en muchas ciudades. Una de ellas es Alicante. Le enseño la noticia, la tengo aquí. Claro que la publicamos. Aquí está la noticia. Que básicamente antes le había dicho, ustedes no publican esas noticias porque quieren silenciar lo que está pasando con la inmigración. Le dice, no, es que la diferencia es que si está publicada y usted no ha buscado bien. Ese es el problema. No que no lo hayamos publicado, sino que usted no sabe buscar. Bueno, hemos hecho dos. Una contando la agresión y otra contando que entraba en prisión uno de los detenidos. Está aquí, en la Marina Plaza, que es un medio asociado al diario.es. Déjeme que yo no le he interrumpido a usted. Está aquí. Lo que también tenemos es la decisión editorial de no convertir la anécdota en dato y no convertir algo anecdótico como un lamentable asesinato en un ejemplo de que España está sometida a un problema gravísimo como ustedes creen. Es verdad que le reconozco que su estrategia funciona. Se vio en una reciente encuesta en Cataluña donde cuando a la gente le preguntaban cuántos inmigrantes hay en Cataluña, respondían que el doble de los que realmente hay. Y esto se debe precisamente al convertir, al ejercicio de elegir las cerezas adecuadas para crear un problema donde afortunadamente en España no lo hay. Porque ni tenemos un problema de muertes violentas por encima de la media europea, ni tenemos un problema generalizado en ningún caso de inmigrantes asaltando a españoles de bien. Lamentando enormemente el asesinato como lamento todos, faltaría más. Y luego también la pregunta no he terminado de contestar. Y nada más, creo que he contestado a todos ustedes. Les agradezco de verdad muchísimo su atención. Les deseo mucha suerte en lo que decida este Parlamento, en su responsabilidad con este asunto. A mí de verdad es un tema que me preocupa enormemente, no solamente por mi responsabilidad como
periodistas, sino por la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación con toda la sociedad y que con errores, con aciertos que seguros cometemos, nos tomamos muy en serio. Intentamos de verdad hacer nuestro trabajo de manera honesta, de manera clara. Un asunto más, la publicidad institucional, que me preguntaba también el portavoz de Vox. Miren, nuestros datos son claros, están publicados en nuestra página web. Nosotros recibimos del Gobierno central el 3,9% de todos nuestros ingresos. 3,9%. Me encantaría ver qué porcentaje es ese de OK Diario, de Libertad Digital, de Es Diario, de toda esta maraña, toda esta red de pseudomedios de comunicación, todos ellos digitales, por supuesto, que sacan estas noticias en muchas ocasiones falsas o medio ciertas, que después son al mismo tiempo utilizadas por pseudosindicatos como Manos Limpias. Hay todo un espacio pseudo noticias, pseudo periodistas, pseudo medios, pseudo sindicatos. Bueno, pues como decía, utiliza Manos Limpias para llevarlo también a un pseudo juez, que no actúa como pseudo juez, que actúa como juez, porque es un juez, pero que es chanchullero porque admite a trámite una querella basada simplemente en recortes de prensa en contra del criterio del Tribunal Supremo, que dice que no se puede admitir ese tipo de querellas, porque si no mañana iría yo con 7 folios que los redacto ahora mismo con vosotros, los redactamos y los comentarios nosotros mismos, ponemos noticia 1, noticia 2, noticia 3, noticia 4 sobre Ayuso y lo llevamos a los tribunales y me lo admiten a trámite. Hombre, pues no, me dirán, Alán, haz algún tipo de investigación más, aporta alguna prueba, aporta algún indicio, no simplemente copiar y pegar unos titulares de prensa de, insisto, pseudomedios de comunicación, o por lo menos de pseudonoticias que confunden literalmente a la mujer del presidente del gobierno con una señora hostelera de Cantabria, y que un juez admita a trámite eso, de verdad, es que es alucinante. Y que después la Guardia Civil, en la UCO, tenga que salir a desmentir y a decir, es que esto es mentira. De verdad, o sea, no tienen mejores cosas que hacer que tener que dedicar nuestros recursos públicos a desmentir cosas que son flagrantemente mentira. Bueno, pues toda esta maraña, todo este contenido de pseudomedios, de pseudonoticias, está muy bien financiado, muy bien pagado por estas instituciones que, como decía antes, al mismo tiempo se alimentan de esas noticias falsas que muy bien financian con dinero público, con publicidad institucional. Esto lo preguntaba Vox e Ignacio Escolar, porque ellos también tienen su propia lucha, en este caso con Isabel Díaz Ayuso. Atended mucho con eso, atended a cómo Vox critica mucho, por ejemplo, a Federico Jiménez Los Santos y le dicen constantemente, claro que defiendes todo el rato a Ayuso porque recibes mucho dinero. Ahí tienen como una especie de guerra civil dentro de la derecha española, porque Ayuso efectivamente es una de las que más reparte dinero institucional en publicidad institucional a distintos medios, y el medio de Federico Jiménez Los Santos, según Vox, es de los que más se lleva, y por eso precisamente ahora demasiado bien no se llevan. A ver qué continúa diciendo aquí Ignacio Escolar. Un poco más de medio millón de euros en un presupuesto de casi 14 millones. En total, esa cantidad que recibe el diario.es del Gobierno central y de todas las empresas públicas participadas al 100% por el Gobierno central, Renfe, Paradores, Correos, AENA, las empresas públicas presentes en la SEPI, de todo el presupuesto público que reparte el Gobierno central a medios de comunicación, el diario.es recibe el 0,2% del total. Joder. Y de entre todas las demás... El 0,2, es ínfimo. Es que de verdad me gustaría ver estos datos de otros medios. Me gustaría que tuviesen el mismo arrojo que aquí Ignacio Escolar, el director del diario.es, de sentarse en una comisión en el Congreso de los Diputados sin autovictimizarse y decir, ay, los políticos me intentan controlar, no sé qué, y si sentasen a decir, mirad, de la Asamblea de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso, y me llevo tanto porcentaje del presupuesto total que tengo. A ver si tienen las narices de cerdo. A ver si lo hacen. Me temo que no lo harán. ¿Por qué no lo harán? Bueno, porque igual no sería el 0,2% ni el 3%. Igual los porcentajes serían bastante más altos y entenderíamos que hay muchos medios que no tienen viabilidad económica alguna si no fuese por el apoyo institucional que les dan alguna de estas instituciones gobernadas, muy bien gobernadas, para los medios, por supuesto, porque les dan buen dinero por el Partido Popular y por Vox. Administraciones autonómicas, locales, diputaciones y también algunas campañas que recibimos de la Unión Europea, de instituciones europeas, suman un 6,6% adicional. Nosotros en nuestro estatuto tenemos establecido, como parte de las garantías de independencia de nuestros medios, que ningún anunciante, ni público ni privado, puede superar el 10% de nuestros ingresos. Y ponemos esa cifra del 10% porque otra de las normas de nuestro estatuto es que todos los años, cuando hacemos el presupuesto, ponemos ahí que nuestro margen tiene que estar en el 10% al hacer las cuentas. Que tenemos que intentar al menos un 10% de superávit para así garantizar que incluso si algún día se nos cae el primer anunciante, el diario.es se mantiene en pie. Eso es fundamental para la independencia periodística. Porque tú, si lo tienes por estatuto, aquí no puedes tener un anunciante que suponga el 10% de tus ingresos,
es que eso es fundamental. O sea, es realmente casi una ley antimonopolio dentro de tu propio medio que permite pues cierta independencia y emancipación respecto a quienes que te pagan el sueldo. Porque claro, si tú tienes un anunciante que te paga más del 10% del sueldo, como no tengas contento a ese anunciante y lo pierdas, es que vas a perder el 10% de la financiación. Y eso es muchísimo dinero. Son muchos sueldos. Es mucho trabajo. Entonces dices, no, pongo el límite en el 10%, así nunca voy a tener una vinculación tan grande como para no atreverme a criticar a alguien. Entonces eso es fundamental, insisto, también en medios de comunicación y no solo para la publicidad privada, sino también para aquello que recibes de lo público. Insisto, una vez más, ojalá todos los medios, y seguro que tenéis unos cuantos en mente, tuviesen algún tipo de cláusula parecida en sus estatutos para decir que no pueden depender más de un 10% económicamente de ningún anunciante ni institución. Y eso es lo que creo que nos da en gran medida la independencia, porque yo no dependo del 3,9% que me da el gobierno, dependo del casi 40% que nos dan los socios y socias del diario.es. Claro. 87.000 personas que están suscritas a mi periódico. Claro. Y eso pues es lo que nos permite mantener nuestro criterio, nuestra independencia, siempre dentro de unos principios editoriales legítimos y que cada medio tiene la libertad de elegir los que considere necesarios, pero desde luego no en ninguna lógica de dependencia ni partidista, ni mucho menos de gobiernos. Y eso es algo que de verdad nos tomamos muy en serio porque creemos que es la única manera de garantizar que por nuestra parte el papel que tenga el diario.es, incluso cuando cometamos errores, sea más positivo que negativo. Ni escucha ya aquí el de Vox, está chateando por el teléfono móvil, está hablando por WhatsApp diciendo que hay para comer hoy, ¿sabes? Está pasando de todo. Ha dicho, bueno, sí, que no conecta con el relato que a mí me interesa imponer, pues paso de todo. Son así siempre, ¿eh? Ni mirarle. Pues muchas gracias. Bueno, en fin, pues hasta aquí la respuesta a algunos de los diputados de Vox, del Partido Popular, en la Comisión de Calidad Democrática en el Congreso de los Diputados por parte del director del diario.es, Ignacio Escolar. Muchas de las cosas que ha dicho son muy interesantes, van a ser fundamentales y principales en las próximas semanas en las que se va a hablar mucho sobre medios de comunicación, sobre esta legislación que la derecha va a intentar presentar como que es un intento de control bolivariano de los medios de comunicación y que realmente son algo de salud democrática que incluso Europa ha pedido y que debemos plantearnos de una vez por todas. Y es que incluso los de Vox ven alucinando cómo desde el Partido Popular de Madrid están regando de publicidad institucional a medios afines. Si es que hasta Vox lo ve, porque les perjudica a ellos, ¿no es evidente que tiene que haber algún tipo, por lo menos, de claridad? Para que todos sepamos de dónde viene el dinero que financia distintos medios de comunicación, para que así sepamos que si emiten determinadas opiniones por un lado o por el otro, tiene que ver con eso, con quién tiene detrás, con quién les está financiando. Bueno, en fin. Me gustaría leer vuestras opiniones en los comentarios, a ver qué opináis de lo que ha dicho aquí Ignacio Escolar, cómo ha respondido muy contundentemente al de Vox, diciendo eso de que no publica las noticias de los asesinatos de extranjeros, etcétera, etcétera, cuando es flagrantemente mentira, pero que lo hacen ellos para intentar imponer un régimen de terror en España, de que vivimos acosados por la inmigración, etcétera, etcétera, y cómo ha contestado también al diputado del Partido Popular cuando le decía que esto era poco menos que una ley que quería controlar los medios de comunicación y se le olvidaba, esto lo he añadido yo, lo de Miguel Ángel Rodríguez diciendo: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que le dijeron literalmente al periódico que dirige aquí Ignacio Escolar. En fin, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.